Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirada 360. Pasó un minuto de las 6 de la tarde. Está haciendo 11 grados con una sensación térmica de 10 grados. Hay un descenso en la temperatura, ya lo sentíamos ayer. Hoy mucho más fuerte luego de la lluvia o llovizna, depende de la hora que hayas estado despierto para sentir ese agua. Pero bueno, se vino un poco de fresco, frío para otros, para que se quede aquí esta semana un poco mejor para el fin de semana y aún mejor para la semana que viene. De eso vamos a hablar más tarde. Te quiero contar que ya podés ingresar a www.opticavision.com.py/óptica móvil y comenzar a elegir los armazones en donde mejor te sientas con el hashtag óptica móvil. Elegí tus armazones y haz tu pedido. Te contactaremos para visitarte. Una asesora de óptica móvil te visitará con los lentes que elegiste en la web. Próbalo y ve cómo te quedan. Y como habitantes de este planeta nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Sueñolar te invita a ser parte, con sus nuevos colchones Compact Flex, los cuales vienen totalmente compactados y enrollados, listos para usarse. Los colchones Compact Flex de Sueñolar vienen en un bolso transportable para que al momento de la compra vos mismo puedas llevarlo a tu casa y abrirlo de una forma súper práctica y sencilla. Encontrarlos en los locales de Sueñolar de Asunción y Gran Asunción y en todas las tiendas Sueñolar Home o en las tiendas online. Sueñolar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Nos quedamos hasta las 8 de la noche, tenemos entrevistados, un resumen de las entrevistas más importantes del día de hoy y noticia internacional. Y ya tengo el primer entrevistado y estamos llegando a los días patrios, 14 y 15 de agosto. Y para eso lo tenemos al historiador Fabián Chamorro para que nos cuente cómo nació la patria. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, Fabián, me imagino que ahora llegando esta fecha está súper requerido, te leo también en Twitter, así que siempre estás dando buenos TBTs, podríamos decirlo de alguna forma, para los chicos de ahora, y siempre contando las historias más peculiares y más interesantes de lo que es el Paraguay. Y bueno, y ahora todo el mundo quiere hablar con vos, imagino. Sí, la verdad que la herramienta de Twitter me sorprendió. Al principio me costó mucho el tema por los pocos caracteres que permite escribir sobre historia, pero después que le tomé el hilo, pues literalmente era armar hilos, de a poco la gente se comenzó a aprender y bien, por suerte. Al principio me parecía un espacio muy agresivo. Hoy medio que ya me acostumbré al Twitter. Es un espacio agresivo. Yo siempre lo digo, en Instagram soy una persona, en Facebook estoy muerta y en Twitter, bueno, soy la combativa. Pero me parece que cada uno luego ya busca su lugar y hace oídos o lectura sorda, lectura ciega a lo que le ponen otros. Sí, hay mucho troll, como le decimos nosotros, muchas cuentas falsas. Pero bueno, ¿quién se mete con un historiador? Por favor. De hecho, hay mucha polémica en nuestra historia. Hay que decir que gran parte del contenido histórico que tuvo mi generación, yo tengo 40 años, tiene que ver con muchos mitos que se heredaron ya de la época de la educación de Alfredo Stroessner. Y cuando uno va contra esos mitos, es cuando choca con la gente. Uno quiere creer en sus mitos, se fortalece en sus mitos. Y a veces el historiador es el culpable de matar esa cuestión que está en la cabeza después de tantos años y que uno ya internalizó. Entonces de repente hay agresión y hay temas muy polémicos en la historia del Paraguay. Uno es el Mariscal López y el otro es Alfredo Stroessner, sin lugar a dudas. Y cuando hablamos de Stroessner siempre es para que termine mal. Así que Sí, sí, uno se acostumbra ya
a la descalificación, a la calumnia un poquitito, pero bueno, hay que seguir, como vos decís, es cuestión de elegir también tus batallas. Totalmente. Y dejarlas pasar a esas que vienen de gente que no tienen tu altura, por favor. Así de simple, Fabián. Pocos, de hecho, yo no estoy a tu altura en cuanto a historia y pocas personas en el país están a tu altura en cuanto a la historia del Paraguay, esta historia tan rica que pocos conocemos, porque es cierto, los libros los escriben los vencedores, Sí. pero no es la única historia. No, aparte hay otra cuestión también, de que tenemos un déficit en el sistema educativo que ya arrastramos hace décadas, y eso se siente en todos los aspectos del conocimiento, y por supuesto la historia es uno de ellos. Y hoy tenés chicos que no conocen cuestiones básicas como la independencia del Paraguay o inclusive las guerras por las que pasó el Paraguay. Y sí, tenemos que entender de que qué es lo que nos hace tan paraguayos al que nació en Asunción, del que nació en Pedro Juan, del que nació en Concepción, su historia común. Eso nos hace paraguayos a todos. Así que si perdemos esa cuestión histórica que tiene que ver con la raíz misma de la nación, podemos desaparecer como nación. Por eso es tan importante que lo inculquemos a los chicos. No hace falta que todos sepan todo y que sean expertos, pero por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, sí es fundamental de que las conozcamos como nuestras fechas patrias, que es la que vamos a hablar justamente hoy. Bueno, Fabián, me tengo que ir a un corte, pero ya te tiro la primera, porque tenemos 2 días de fecha patria. Dale, no hay problema. Así que a la vuelta del corte ya empezamos y hablamos del 14 y el 15 de agosto, y también quiero tu mirada a lo que pueda llegar a pasar de tener una pandemia o sea, tener fecha patria en pandemia. Te vamos a hablar, no hay problema. Nos vamos a un pequeño corte, no se vayan, ya volvemos. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Como habitantes de este planeta, nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Resulta increíble ver cómo todo lo que nos rodea va cambiando. En Sueñolar somos parte de esta evolución. Por eso te presentamos nuestros nuevos colchones Compact Flex. Vienen compactados y enrollados y quedan listos para su uso de una forma súper práctica y sencilla. Sueñolar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Once minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos con el historiador Fabián Chamorro,
Y le preguntábamos antes de irnos al colegio, ¿usted por qué tenemos el 14 y el 15 de agosto? ¿Por qué 2 fechas? Paraguay se caracteriza por tener 2 fechas en todo, 2 y 3 de febrero, 14 y 15 de mayo, 14 Somos y tan 15 de agosto. indecisos que no podemos darle a una. De hecho, son diferentes las fiestas de mayo con las de agosto. Las de agosto tienen que ver más con la Fundación de Asunción, perdón. Las de agosto son, el 14 se conmemora, o sea, se festeja el Día de la Bandera Paraguaya. La bandera paraguaya se constituyó allá por el 15 de agosto del año 1813, pero justamente como coincidía con la fecha nacional de aquella época, que era la fecha que se festejó siempre, que es la de la Fundación de Asunción, entonces se la pasó para el 14 de agosto. Y desde el principio del siglo XX es que recordamos el Día de la Bandera, el 14, y el 15 tenemos nuestra fecha fundacional de Asunción, que durante décadas también fue fecha nacional. ¿Por qué? Porque Asunción fue la primera ciudad fundada en Paraguay y de hecho fue la cabeza de la conquista en el Río de la Plata. De aquí salieron las expediciones que fundaron Santa Cruz de la Sierra, Corrientes, Santa Fe, incluso la segunda fundación de Buenos Aires. Entonces, por la importancia que tuvo durante ese periodo de la conquista, es que durante siglos la fecha de festejo que tuvo Paraguay siempre fue la del 15 de agosto. Ok, entonces cuando vas a la escuela y te enseñan que el 14 y el 15 de agosto es la Fundación de Asunción, está mal. Es que el 14 es el Día de la Bandera y el 15 de agosto es solamente la Fundación de Asunción. Así mismo. De hecho, a principios recién pudimos tener la fecha exacta, el año exacto, a principios del siglo pasado. Durante mucho tiempo se pensó que la Fundación de Asunción había sido en el año 1538, un año después de lo que realmente fue la fundación. Y hasta ese tipo de cuestiones tuvimos en nuestra historia muchas lagunas, mucha falta de documentación. Hay que recordar que un día como hoy, justamente, el 12 de agosto del año 1869, las tropas brasileras tomaron Piribebuy, las tropas aliadas tomaron Piribebuy y robaron el archivo paraguayo. Entonces, por mucho tiempo Paraguay estuvo medio ciego en cuestiones que tienen que ver con su historia. Y es cierto también de que a muchos presidentes paraguayos les hacían como otro periódico, no sé si llamarlo periódico en esa época, como para que lea las noticias que le interesaban a su entorno o que se dirija hacia eso, siendo que la verdad era otra. Desde que Asunción cayó en manos de los aliados en 1869, comenzaron los primeros periódicos independientes en Paraguay. Y hasta el año 1904, durante más de 30 años, todos los periódicos tuvieron algún sesgo político, partidario, no partidario, Partido Colorado, Partido Liberal, porque todavía no existían, sino con alguna intención política de alzar la figura de alguien o de algún grupo político. Entonces sí, hubo diarios que definitivamente el sesgo era tan grande que escribían noticias para agradar al que estaba de turno en ese momento. Eso se dio con un presidente que se llamó Juan Bautista Gil, quien fue nuestro único presidente asesinado en funciones. Fue asesinado el 12 de abril del año 1877 y ya por 1876 es que sacó un periódico para, o sea, él era el dueño del periódico para enterarse de las noticias a través de sus propios ojos. O sea que le escribían, o él escribía, no sé, lo que quería leer. Lo que él quería leer, así mismo. Tenía datos muy raros. De hecho, quedan números de ese periódico, que estoy tratando de recordar el nombre, La Patria. La Patria se llamaba, quedan algunos números y es hasta simpático ver, porque uno lee los otros diarios y cuentan, generalmente las noticias se repiten en los periódicos hoy en día. Claro. Pero él no solamente no repetía las noticias, sino que eran noticias directamente inventadas. Es muy extraño, hasta eso tuvimos. O sea que es cierto, no es un rumor, no es una mentira, no es un mito. Un año duró, pero sí es cierto, así mismo fue.
Pero fue así. O sea que hoy estamos sacando algunos mitos, bueno, primera ya lo del colegio, que nos enseñan ultra mal. ¿Y Sí, por qué? O sea, sí, 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 no, Fabián, por favor, vos. no, que el tema de la educación hoy en día tiene que ver por la cuestión de no utilizar las herramientas adecuadas para enseñar. Hoy ya no podés enseñarle al chico poniéndote de espalda en la pizarra, tratando de hacer, memorizar fechas y nombres. No, hoy tenemos la tecnología, tenemos los celulares, tenemos que usar aplicaciones, tenemos que usar, generar contenidos que ellos, que sean agradables para ellos, tenemos que generar audiovisuales. O sea, esa educación es la que tenemos que apuntar para enseñar a los chicos. Yo trato de usar muchas de ese tipo de herramientas, tanto de mis alumnos como cuando yo doy charlas generales y resulta, la gente se queda con algo por lo menos que después le llama la atención o la curiosidad para seguir investigando. Así que la fundación fue en 1837 en realidad. 1500. Perdón, 1800, sí, ahora, hace 2 días. 1537 en realidad y no 1538, a ver, por eso, cómo se creía. Y Así mismo. bueno, me voy a ir a un corte, pero te dejo antes. ¿Dónde están los archivos? ¿Por qué no los seguimos reclamando? Y también, por favor, Fabián, ¿alguna vez hubo alguna fecha patria que se tuvo que vivir de esta forma en pandemia? Y si fue así, ¿qué pasó? Corte y enseguida volvemos. Este año 2020 será recordado como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Veinte minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos en comunicación con el historiador Fabián Chamorro. Me estaba riendo en el corte. Todo lo que... tenemos doble fecha. No nos decidimos en una o es para la farra, como bien me lo dijiste. Sí, yo creo que tenía que ver por lo menos la independencia. Respondiendo a tus preguntas, nuestro archivo nacional fue devuelto en parte luego del saqueo de Piribebuy. Y durante más de 110 años los brasileños tuvieron en su poder lo que se llamó el Archivo Río Branco, que eran más de 50.000 documentos paraguayos que devolvieron en el año 1981. Nunca vamos a saber si nos devolvieron todo. De hecho, aquel 12 de agosto de 1869, parte del archivo se quemó. ¿Por qué? Porque los soldados brasileños utilizaban para hacer fuego. Hacía mucho frío en Piribebuy y utilizaban para hacer fuego. Así que no sabemos ni siquiera qué porcentaje de nuestro archivo ya dejó de existir o
qué porcentaje de nuestro archivo está en poder de coleccionistas privados. Yo llegué a encontrar documentos de nuestro archivo. Yo estudié un año en Córdoba, en Argentina, y tuve la oportunidad de encontrar en archivos argentinos documentos que eran del archivo paraguayo. Que por ¿Y eso suerte, no se puede pedir? yo creo que se puede pedir, pero de hecho lo cuidan bien. Mejor que haya caído en Bueno, manos de museos y que cuidan bien, no en manos de particulares que nunca más vas a ver. Sí, sí, yo creo que bueno. se puede hacer algún tipo de pedido para recuperar. Hace un año estaba hablando con un digitalizador de archivos y estaba diciendo que acá hay un gran problema porque muchos archivos hasta el día de hoy se pierden por la humedad y que están mal guardados. Y que hay veces Totalmente. que sí, es mejor que estén en manos de un coleccionista privado antes de que estén en manos del Estado, porque no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los En gobiernos general. anteriores. Sí, nosotros tenemos un déficit muy grande en el tema cultura. Nunca son prioridad. Cultura en Paraguay nunca es prioridad y lastimosamente muchos de nuestros documentos se irán perdiendo en el tiempo si es que no se digitalizan. Tenemos, por ejemplo, ya digitalizado los periódicos desde 1869 hasta 1902, pero necesitamos que se digitalice de 1902 para adelante. Y eso se va a ir perdiendo si es que no se digitaliza. Después no estoy recordando, Florencia, me hiciste otra pregunta que Sí, te no... digo una, pero más Sí, jocosa. sí. Sí, sí, en la historia del Paraguay se tuvo que festejar una fecha patria en pandemia. En pandemia, sí. Tuvimos una pandemia que nos alcanzó, que fue la gripe española, que nos alcanzó en el año 1918, pero que se extendió hasta el año 1919. Esa pandemia mató más de 2.000 paraguayos. Wow. En una época en la que Paraguay no llegaba a 700.000 habitantes. O sea, si vos vas a traer los números de la población paraguaya de aquella época, ahora estaríamos hablando de 25.000 muertos. O sea, es una locura, un número gigantesco. Ese año se suspendieron todas las fiestas, inclusive las fiestas religiosas. ¿Por qué digo esto? Porque la Fundación de Asunción tiene que ver con una fiesta religiosa, que es Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué es lo que festejaba entonces la colectividad? Festejaba el hecho religioso, no el hecho de la fundación. O sea, había una procesión, salía la gente a festejar, no había un vínculo con la fecha patria, sino con la fecha religiosa. Más con los años después se convirtió más en una fecha patria que en una fecha religiosa. Pero tuvimos el caso de la pandemia del año 1918, tuvimos el caso de la epidemia de peste bubónica entre el año 1889 y 1900. O sea, tuvimos episodios en el que por cuestiones de salud se tuvieron que paralizar algunas fiestas del Estado. Y que la gente se le obligaba a quedar en sus casas, así como ahora, y harían reuniones como la de ahora también. No, en la pandemia hubo mucho miedo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se fue Ah, al ok. interior. No porque tuviera su casa en el interior. El paraguayo, por sí, fíjate, un fenómeno muy paraguayo. Llega Semana Santa y se manda a mudar al interior. Para 1918, el 99% de la población de Asunción era descendiente de gente que del interior del país o que había llegado del interior del país. Entonces, fue fácil buscar el interior y se quedó Asunción con una población muy pequeña en comparación con lo que había sido cuando se inició la pandemia. O sea, se hizo todo lo contrario de lo que hoy te piden, no te vayas al interior, no, la gente se fue, buscó su terruño y se quedó allá hasta que paró la propagación del virus. O sea, que se quedó un año prácticamente viviendo ahí, Es que aislado. es que la base de la economía paraguaya hasta mediados y un poco más del siglo pasado es la base de la economía del hogar. O sea, la chacra, vos tenés tu chacra, tenés tu gallina, tenés tu vaca y vos viviste eso. Y si tenés algún tipo de oficio, si sos zapatero o algo, te las arreglabas en esa época con tu chacra. Hoy en día no tenés la chacra. O sea, si hoy en día vos no trabajas, vos no cobras tu dinero, vos no tenés cómo ir al súper o al mercado para comprar tus cosas. En aquella época, como la economía era todavía de subsistencia, uno tenía su chacra, tenía sus animales, de hambre no se iba a morir. Yo te cuento algo que comía mucho la gente, por ejemplo, en este tipo de crisis, todos tenían su mandioca. Entonces, ¿qué hacías? Tenías tu gallina también. La gallina ponía los huevos. Si tenías varias gallinas, tenías varios huevos por día.
y hacías el famoso mandioca que nosotros le llamamos la mandioca frita. La mandioca frita con huevo, y eso comías como un alimento principal. Y tomabas mate cocido, porque hierba siempre había. Entonces, ese era un tipo de alimentación que aguantaba la crisis. Hoy en día no tenemos nuestras chacras en nuestras casas, tenemos que salir a trabajar. Wow, no, no, eso ni sabía, ni sabía. Qué interesante, Fabián. Se voló, pero voló el tiempo. Sabía que esto me iba a pasar. Iba a ser la entrevista más rápida de mi historia. Qué lástima. Ojalá te podamos entrevistar nuevamente. ¿Algo más para contarnos, algo que tengamos que saber, algún mito, algo rápido para decirnos que sea bueno en esta fecha? Agosto siempre fue de hecho, fíjate en nuestra tradición del agosto del Carrulín. Sí. Los guaraníes pensaban que el ciclo cambiaba todo en esta época, que inclusive cambiaba la sangre, que moría la gente vieja. Entonces se tomaban cuidados en agosto, que tiene que ver realmente con el invierno. Hacía mucho frío y por supuesto que la gente moría cuando hacía mucho frío. Entonces, muchas de nuestras costumbres de alimentos que nosotros a veces vemos realmente en San Juan tienen que ver con agosto más que con el San Juan. ¿Qué quiere decir? Todas esas comidas hipercalóricas que comemos, el payaguá, el pastel mandioc, todos son alimentos que se preparaban para esta época para aguantar el frío. Y así se festejaba la fundación de Asunción hace 100 años atrás. Todo ese tipo de costumbres se fueron perdiendo en el tiempo. Así que la próxima vez, ay, como quiero que llegue julio, como quiero que llegue para comer esto. No, señores, es la Fundación de Asunción. Ahí lo que tenemos que comer. Sí. Y el carulín no sirve entonces de nada. Nuestros antepasados creían que sí, los guaraníes creían que sí. Yo, por si acaso, hago todos los años. Te aviso. Te cuento que yo todos los años hago. Entonces, todavía podemos decir que no lo descartamos. No le descartemos, por las dudas no lo descartemos. Fabián, fue el placer más grande charlar contigo. La verdad que espero tener la suerte de poder hacerte otra nota, y mientras tanto te sigo leyendo en Twitter. Por favor, si podés dar toda tu red, la gente tiene que leer esos hilos porque es increíble. En Twitter estoy como Fabián-1932. El año no tiene nada que ver, es el único que encontré habilitado nada más, por eso es 1932. Y ahí nos podemos leer. ¿Y qué seguís? Siempre que ahí podemos interactuar, mientras no sean agresivos, groseros, yo le contesto a todo el mundo sin ningún problema. Genial, entonces, o si no, en el buscador Fabián Chamorro les aparece primerito por la cantidad de gente que tiene, que lo sigue, por cualquier cosa, por si no le pegaron al año, pero es gracioso, 1932, ¿verdad? 1932. Ya está, no hay ninguna fecha patria. No, empezó la guerra del Chaco, pero no tiene nada que ver con la guerra del Chaco. Fabián, un placer charlar con vos, que tengas una hermosa noche. Muchísimas gracias por el espacio, Florencia. Un saludo para vos y para tu audiencia. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos, no se vayan.